Hola, les saluda la licenciada Lirio Torres Justiniano. Ya en videos anteriores le he hablado sobre cómo la ley de quiebra le puede ayudar en estos momentos de crisis que enfrentamos, tanto como país como a nivel mundial. Hoy les quiero hablar específicamente sobre lo que son las categorías de deudas dentro de un procedimiento de quiebra y qué tipos de deudas caen dentro de esas distintas categorías que les voy a mencionar. ¿Okay? Vamos a comenzar con mencionar cuáles son las categorías de deudas. Tenemos las deudas aseguradas, tenemos las deudas prioritarias y tenemos las deudas no aseguradas en general. Esas son las tres grandes categorías de deudas dentro de un procedimiento de quiebra. Dentro de la categoría de deudas no aseguradas en general, ahí tenemos, por ejemplo, lo que son las tarjetas de crédito, los préstamos personales, podríamos estar hablando incluso también de multas de tránsito, podríamos estar hablando de deuda que usted tenga con la Autoridad de Energía Eléctrica, con acueductos, incluso con celulares, con compañías de celulares. Toda esa gama de deudas son deudas no aseguradas en general. ¿Qué sucede con esa categoría de deudas en particular dentro de un procedimiento de quiebra? Bueno, en un capítulo 7, que recordemos que el capítulo 7 es la liquidación total. En el capítulo 7 no hay plan de pago. Entiéndase entonces que esas deudas no aseguradas general, usted las va a eliminar por completo dentro de un capítulo 7. Usted las va a descargar, no las va a tener que pagar y en un futuro, una vez usted obtenga su descargo de ese capítulo 7, a usted no le pueden cobrar esas deudas. ¿Ok? Luego tenemos lo que son esas deudas no aseguradas en general dentro de un capítulo 13. En el capítulo 13, recuerden que viene siendo la quiebra de reorganización. Esa quiebra tiene un plan de pago. Ahora, ¿qué implica ese plan de pago con respecto a lo que son las deudas no aseguradas en general? Entiéndase esos préstamos personales, esas tarjetas. Bueno, dentro de un capítulo 13, usted puede eliminarlas por completo. Entiéndase que no le va a distribuir nada a ese acreedor, no le va a pagar nada a ese acreedor dentro de su capítulo 13. O sea que cuando usted obtenga el descargo del capítulo 13, usted eliminó todas esas deudas no aseguradas en general sin haberle pagado ni un centavo, siempre y cuando usted tenga su descargo. ¿Ok? Pasando entonces, bueno, antes de pasar a la próxima categoría, dentro de esa categoría de deuda no asegurada en general, hay una subcategoría que viene siendo las deudas de codeudores. Esas deudas son bien importantes en el siguiente sentido. En un capítulo 7, que recordemos viene siendo liquidación total, esa deuda del codeudor, usted como deudor principal la va a eliminar dentro del capítulo 7. No la va a tener que pagar nunca, se va a descargar. Ahora, ¿qué va a pasar con ese codeudor? Ese codeudor se va a ver afectado. A ese codeudor le van a ir a cobrar esa deuda que usted eliminó en el capítulo 7. ¿Ok? Por eso muchas veces cuando la persona llega a nuestra oficina y nos comenta que tiene un codeudor en alguna de sus deudas y que desea proteger a ese codeudor, ya entonces tendríamos que descartar lo que viene siendo el capítulo 7 para entonces darle protección a ese codeudor dentro de un capítulo 13. En el capítulo 13, que es el de reorganización, esa deuda, ese préstamo personal que tiene un codeudor, que por lo general usted lo puede descargar sin tenerlo que pagar, si usted quiere proteger a su codeudor, usted lo puede hacer dentro del capítulo 13 y podemos clasificar esa deuda de una manera distinta a sus otros préstamos personales y tarjetas, de tal manera que usted proteja a ese codeudor y evite que le vayan a cobrar esa deuda, ya que él lo ayudó a usted en un momento dado dándole esa firma. ¿Ok? Ahora entonces pasemos a lo que son las deudas prioritarias. Las deudas prioritarias son por lo general deudas de pensión alimentaria, deudas de gobierno, entiéndase deudas de impuestos. Ahí podríamos tener una gama de deudas, por ejemplo, contribución sobre ingresos, retenciones, que es la retención que le hace el patrono al empleado. Tenemos también lo que son las deudas del fondo, deudas de patentes municipales, deudas del seguro social, entiéndase el IRS. O sea, ahí hay una gama de deudas cuando hablamos de impuestos, incluso hasta el CRIM. ¿Okay? Estas deudas prioritarias no se descargan en un capítulo 7. Recuerden que el capítulo 7 es la liquidación total y no hay plan de pago.
Al ser una deuda prioritaria que no tiene derecho a descargo, en el capítulo 7 usted no la va a eliminar. Eso quiere decir que usted sale de su capítulo 7 y va a tener entonces que bregar específicamente con estas deudas prioritarias, ya sea estableciendo planes de pago para atender ese asunto en particular. Ok. En el capítulo 13, estas deudas prioritarias sí las podemos atender. E incluso podemos establecer ese plan de pago del capítulo 13, dándole unas preferencias a esas deudas prioritarias de gobierno. De esa manera, usted dentro de esos 5 años que dura el capítulo 13, usted va a cubrir esa totalidad de deuda prioritaria, cosa de que cuando usted obtenga su descargo dentro del capítulo 13, usted ya saldó esas deudas del gobierno. De esa manera, cuando usted salga del capítulo 13, el gobierno no le puede venir a cobrar a usted esas deudas que ya usted pagó dentro de ese capítulo 13. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la pensión alimentaria. La pensión alimentaria no se descarga, es una deuda prioritaria. En un capítulo 7, esa persona que tiene deuda de pensión alimentaria no la va a eliminar. En el capítulo 13 puede hacer un plan de pago para atender ese asunto de la deuda de pensión alimentaria. Y entonces tener un plan de pago a 5 años donde él vaya poco a poco, la persona, pagando esa deuda de pensión alimentaria. Pasamos ahora a lo que son las deudas aseguradas. Y ahí tenemos una gama de deudas. Por ejemplo, tenemos lo que son las hipotecas. Ese préstamo hipotecario está garantizado con su casa. Ese viene siendo el colateral, por eso es una deuda asegurada. De igual manera, el préstamo de auto es una deuda asegurada. Está garantizado con su vehículo. Si usted no paga, el banco va a ir a reposeer ese vehículo. Otra deuda asegurada vienen siendo las deudas de cooperativas. Las deudas de cooperativa están garantizadas con las acciones que tiene el socio en esa cooperativa. AELA también es una deuda asegurada. Los empleados de AELA, los empleados del gobierno tienen ahorros y dividendos con AELA. Eso respalda los préstamos que ellos originan con AELA. Otro tipo de deuda asegurada son, por ejemplo, la de la cooperativa de maestros. Esa también viene siendo una deuda asegurada, también garantizada con las acciones que tenga el socio en esa cooperativa. Y usted se preguntará entonces, ¿cómo yo atiendo esa situación dentro de un proceso de quiebra? Bueno, para atender estas deudas aseguradas dentro de un procedimiento de quiebra, tenemos distintas maneras. Por ejemplo, con las casas, si usted ha acumulado atrasos con el pago de su hipoteca, usted puede erradicar el capítulo 13 y entonces incluir todos esos atrasos acumulados dentro de ese capítulo 13 y pagarlos a través de esos 5 años que le provee el código de quiebra para completar su plan de pago. Ahora, usted solamente va a incluir los atrasos. Eso quiere decir que usted, a la vez que radica su petición de quiebra, tiene que también mantener los pagos directos de su hipoteca. O sea, usted va a ir abonando los atrasos, pero tiene que mantenerse de ahí en adelante prospectivamente al día con sus pagos de hipoteca. Ahora, si su hipoteca, por ejemplo, ya está vencida, entiéndase que ya pasaron los 30 años de su hipoteca, usted acumula unos atrasos, tiene una demanda de ejecución radicada en el tribunal y usted llega a mi oficina y me dice, licenciada, a mí me quedaban 3 años para saldar mi hipoteca, pero ahora tengo una sentencia de ejecución. Bueno, en ese caso, lo que se puede hacer es incluir ese balance de su hipoteca completo dentro del capítulo 13. ¿Por qué completo? Porque ya a la persona lo que le quedaba eran 3 años para saldar su hipoteca. O sea que le quedaban menos de los 5 años que dura el capítulo 13. Y eso le permite a la persona incluir el balance de su hipoteca dentro de ese capítulo 13, paralizando así la gestión de ejecución que está llevando el banco, protege su casa y durante esos 5 años va a poder saldar su hipoteca. Y una vez reciba su descargo, se cerró el caso y su casa ya está salda. Ok. En cuanto a lo que son los préstamos de auto, ahí tenemos distintas alternativas que ya las hemos mencionado anteriormente, o sea que las voy a repasar por encimita. Dentro del capítulo 13 podemos incluir los atrasos de vehículo dentro de ese plan de pago a 5 años. E igual que en las hipotecas, mantener el pago directo al acreedor. Ok. Lo otro que se puede hacer es incluir el balance de cancelación completo
dentro del capítulo 13. Y eso viene siendo muy útil cuando, por ejemplo, a la persona quizás le quedan 3 años para saldar su vehículo o 4 años para saldar su vehículo y está a punto de perderlo porque se ha atrasado con los pagos significativamente. Ahí entonces podemos incluir ese balance completo dentro de ese capítulo 13, que es por un término de 60 meses. De igual manera, tenemos la alternativa del cram down, que ya lo hemos discutido anteriormente, que viene siendo cuando usted ya lleva con su vehículo al menos 2 años y medio, usted entonces puede radicar un capítulo 13 y hacer un cram down de su vehículo. Eso quiere decir que en vez de usted pagarle al acreedor el balance de cancelación completo de su auto, usted le va a pagar el valor en el mercado de su vehículo. Eso ya lo habíamos discutido anteriormente, pero quería abundar un poquito sobre esas 3 alternativas con respecto a los préstamos de auto. Ahora, con respecto a lo que son los préstamos de cooperativas y los préstamos, por ejemplo, de AELA, ¿qué sucede con esos ahorros y dividendos de AELA? ¿Qué sucede con esas acciones en la cooperativa? Bueno, con las cooperativas, a la vez que usted radica su petición de quiebra de capítulo 13 o de capítulo 7, la cooperativa lo primero que va a hacer es que va a tomar las acciones suyas, ¿ok? Va a quedarse con lo que son las acciones que tiene el socio en esa cooperativa y se las va a acreditar al balance del préstamo. Y eso es así independientemente del capítulo que usted radique, sea el capítulo 13 o sea el capítulo 7. De igual manera sucede con AELA. Con AELA, a la vez que usted radica la petición de quiebra, sea capítulo 3 o 7, AELA va a quedarse con los ahorros y dividendos que usted tenía a la fecha de la radicación de su caso. Ahora, ¿qué sucede con los balances que quedan al descubierto? Bueno, con respecto a la cooperativa, ese balance que queda al descubierto de su deuda es lo que va a recibir distribución entonces dentro de su capítulo 13 como una deuda no asegurada en general, o sea, en la misma categoría que un préstamo personal o con una tarjeta de crédito. Si fuese un capítulo 7, a la vez que se queden con sus acciones y usted obtenga el descargo de sus deudas, ese balance pendiente que quedó de la cooperativa, usted lo descarga, no lo tiene que pagar. Eso es con las deudas de cooperativa. Ahora, con las deudas de AELA es un poco distinto. Con las deudas de AELA, si usted, por ejemplo, radica un capítulo 7, en ese capítulo 7 AELA se va a quedar con los ahorros y dividendos que usted tenía a la fecha en que radicó su caso. De igual manera, no le va a continuar descontando de su cheque el pago de ese préstamo. Ahora, usted se preguntará, ¿y qué sucede con el balance al descubierto? Bueno, con el balance al descubierto, ya al momento de su retiro, AELA va a verificar qué usted tiene. Por ejemplo, si usted tiene días por enfermedad, si tiene días de vacaciones en exceso, etc. Y entonces en ese momento puede tratar de cobrar lo que se le deba de eso que usted tiene acumulado al momento de usted retirarse de su trabajo en el gobierno. Y de igual manera eso sucede en los capítulos 13. O sea, que AELA siempre funciona un poco distinto a lo que son los préstamos de cooperativa. Bueno, básicamente ese es el escenario en cuanto a lo que son las distintas categorías de deuda y cómo las podemos tratar dentro de los distintos capítulos de quiebra. Recuerden, para más información se pueden comunicar con nosotros al 787-265-5050 para una orientación gratis. Siempre les digo, no esperen al último minuto. Llamen ya, oriéntense. Con orientarse no pierden nada, al contrario, van a ganar mucho. Van a ganar paz, van a ganar tranquilidad, van a poder descansar mejor, créanme. Llame ya al 787-265-5050.